Bienvenidos estudiantes de la carrera de Economía a la cuarta unidad del módulo de Contabilidad Básica. En este apartado trataremos los balances constructivos y estados financieros. La información registrada en los estados financieros debe ser analizada e interpretada para entender a profundidad la situación económica de la empresa y tomar las decisiones. Los reportes y estados financieros son instrumentos que facilitan la aplicación de indicadores para medir el cumplimiento de las metas de la empresa y en caso de desviaciones, aplicar los correctivos inmediatamente. El alumno desarrolla las aptitudes necesarias para la elaboración de los estados financieros básicos, aplicando la normativa vigente, e identificará los criterios para ordenar y valorar los elementos del balance, comprendiendo los esquemas para la presentación de las cuentas anuales en un periodo determinado. En esta unidad se tratará sobre los balances constructivos y estados financieros. En el tema 1, sobre el balance de comprobación y en el tema 2, los estados financieros. El proceso contable se desarrolla con la finalidad de obtener los estados financieros, mismos que son base para la toma de decisiones de los usuarios internos y externos. Una vez realizada la mayorización, se procede a elaborar el balance de comprobación, instrumento contable que permite comprobar que se hayan traspasado correctamente las cuentas del libro diario a la mayorización, para verificar los saldos de las cuentas estén correctos y en caso contrario efectuar los ajustes y reclasificaciones que sean necesarios. Además, este documento se prepara para comprobar que se aplicó correctamente el principio de partida doble. Para la elaboración del balance de comprobación es necesario se enlisten las cuentas contables reportadas en el mayor, en el siguiente orden: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, para facilitar posteriormente la elaboración de los estados financieros. Dependiendo del análisis que se requiere realizar en el balance de comprobación, se puede elaborar el de 7 o 9 columnas. Para efectos didácticos aplicaremos el balance de 7 columnas. En este reporte se registran la secuencia de las cuentas con su respectivo código y se crean 2 columnas para registrar el movimiento de las cuentas. Se pasan los valores reportados en el debe y en el haber de la cuenta mayor o T. Posteriormente se realizan 2 columnas adicionales para obtener el saldo final de las cuentas deudoras y acreedoras. Este reporte es una herramienta de análisis para determinar si el saldo reportado en las cuentas es el correcto, en comparación con los datos reales existentes en la empresa. En el caso de existir novedades, se procede a sanear los saldos mediante la realización de asientos de ajuste y reclasificación según corresponda. La diferencia entre un asiento de ajuste y reclasificación está en las cuentas que se utilizan para el registro del asiento. Es decir, si usted realiza un ajuste, intervienen en el registro cuentas de resultados como son los ingresos y gastos. Y si realiza una reclasificación, se afectan cuentas patrimoniales, como son los activos, pasivos o patrimonio. Una vez revisada cada una de las cuentas y ajustadas, se procede a la elaboración de los estados financieros, como las herramientas que utiliza la contabilidad para comunicar las operaciones de una compañía. Los estados financieros básicos son el estado de resultados, el estado de situación financiera, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio. Adicionalmente, se deben reportar las notas a los estados financieros. El objetivo de los estados financieros es proporcionar información acerca de la posición financiera, el desempeño y los flujos de efectivo de una empresa.
la información cumple con la cualidad de la utilidad para los usuarios, con el fin de tomar decisiones económicas. En el estado de resultados es un informe conocido también como pérdidas y ganancias. Reflejará el rendimiento de las empresas mediante el uso eficiente de los recursos disponibles. Proporcionará información para el análisis de los gastos, mismos que deben ser disminuidos, así como de los ingresos que deberán ser incrementados para el cumplimiento del desempeño financiero. Dentro de este estado intervienen los ingresos operacionales, que están relacionados con el objeto social del ente o las ventas en el caso de las empresas comerciales. Y los otros ingresos que corresponden a otras operaciones menores, las cuales no forman parte de las operaciones ordinarias. Además, los costos, que son las operaciones relacionadas con la producción de bienes o con el área manufacturera. En el caso de las empresas comerciales, es el valor que costó la mercadería objeto de la comercialización. Y los gastos operacionales que corresponden a los pagos relacionados con las demás áreas, sean estas de administración, ventas y financiamiento. La relación de los ingresos, costos y gastos permite determinar los resultados obtenidos en un periodo determinado. Cuando los ingresos superan a los egresos, se tiene una utilidad. Y cuando se presenta que los ingresos son menores que los gastos, existe pérdida. Una vez definidos los resultados, se procede al cierre de los ingresos y gastos. Otro reporte financiero es el estado de situación financiera, que muestra información relativa a una fecha determinada acerca de los recursos y obligaciones financieras de la entidad, de manera ordenada. Los activos de acuerdo a la disponibilidad y que revelan sus restricciones. El pasivo atiende el grado de exigibilidad y revela el riesgo financiero, así como el capital o patrimonio contable a la fecha. En este reporte se presentan los activos, es decir, los bienes y derechos que posee la entidad, los pasivos que representan las deudas con terceros, es decir, proveedores, empleados, entidades tributarias, entre otras, y el patrimonio que comprende las deudas con los propietarios de la entidad, es decir, el capital, reservas y resultados acumulados y del ejercicio. Con el flujo de efectivo se conocerá la capacidad para generar efectivo y equivalentes, las variaciones en los diferentes periodos, así como la disponibilidad de recursos para cubrir con las obligaciones adquiridas. Cuando se usa este reporte juntamente con el resto de los estados financieros, suministra información que permite a los usuarios evaluar los cambios en los activos netos de una entidad, su estructura financiera, incluyendo su liquidez y solvencia, y su capacidad para afectar a los importes y a las fechas de los flujos de efectivo, a fin de adaptarse a la evolución de las circunstancias y a las oportunidades. Existen dos métodos, el directo e indirecto. La diferencia es cómo se presentan los datos. Los movimientos del efectivo ordenados por categorías que corresponde a las actividades de operación, inversión y financiamiento. Las actividades de operación son los recursos que provienen de las actividades del giro del negocio, por cobros y la venta de bienes o prestación de servicios. Las actividades de inversión son desembolsos para el reconocimiento de activos, de los cuales se esperan obtener beneficios en el futuro, es decir, activos fijos. Y las actividades de financiamiento, que son los recursos destinados para cubrir los pagos por compromisos con instituciones que suministran capital. Y finalmente, en el estado de cambios en el patrimonio, se detalla el movimiento de la cuenta patrimonial, reflejando el saldo inicial, los aumentos, las disminuciones y el saldo de cada uno de los elementos que conforman el patrimonio.
Con este reporte, la gerencia podrá conocer las variaciones de las cuentas patrimoniales. Para detallar las políticas aplicadas en los registros contables, se registran o se realizan las notas a los estados financieros, que son aclaraciones a los valores registrados. Todas las actividades económicas, cualquiera sea su orientación, requieren de información financiera confiable y oportuna, que le permita a los directivos y administradores de las empresas tomar las mejores decisiones en búsqueda de su permanencia y éxito dentro del competitivo mercado empresarial. Para evaluar se va a considerar videoconferencia, participación en el chat, tareas, foros, diapositivas de resumen, test y examen. Los resultados de aprendizaje. El estudiante identifica los principales estados financieros, base de la información contable. Aprende a elaborar los estados financieros básicos, cumpliendo con la normativa legal y tributaria. Desarrolla las destrezas para comprender los estados financieros y tomar decisiones. Instrucciones generales. Revise el material proporcionado a través de los diferentes instrumentos para comprender la unidad 4 del módulo de contabilidad general. Desarrolle las actividades planteadas cumpliendo a tiempo. Realice los ejercicios necesarios para lograr el aprendizaje. La práctica es fundamental en esta unidad. Recomendaciones. En caso de dudas o inquietudes, realice a tiempo las preguntas necesarias para ayudarle a solucionar. Repase las temáticas planteadas previo a rendir las pruebas y exámenes. Gracias por su presencia.